tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es viernes y aquí estamos en vivo y en directo con el estilo Juliana con un programa imperdible. Vamos a hablar de esta decisión tomada por el Poder Judicial que ha declarado infundada la apelación en contra del rechazo del pedido de prisión preventiva para Wanda del Valle, la exnovia, la expareja del maldito Cris, a la que debieron meter a la cárcel de manera preventiva, no importa, pero meterla presa por la peligrosidad que representa para la sociedad y porque era una de las principales cabecillas de esta organización. Hablo del pasado porque ya sabemos que hay una sucesora a la que en el mundo del lumpen, conocen todos como la Flaca. Vamos a hablar de eso más adelante y también de lo que ha sucedido en el colegio Leoncio Prado. De hecho, ahora mismo ya hay un comunicado, una respuesta del Ministerio de Defensa, del propio Ejército, pero no es la primera vez que en este colegio, en escuelas que preparan a suboficiales, vemos maltratos, abusos físicos, psicológicos y todo queda siempre en stand-by. Vamos a investigar y luego se determinará qué sucede. Resulta que se filtraron imágenes, fotografías donde se ven a los alumnos absolutamente desnudos de pies a cabeza en plena formación. ¿Así los preparan? ¿Así los educan? ¿Así los instruyen? Como si estuviésemos en la Edad Media, señores. Con eso y más volvemos en instantes. Vamos con la primera pausa comercial para ir soltando lo que los anunciantes nos cuentan y luego regresamos con el desarrollo de todo lo que hemos preparado esta noche para ustedes. Pues nada, bienvenidos. A solo un sol. A ver, empezamos el programa con el desarrollo, lo que les decía, todo lo que hemos preparado para ustedes esta noche durante la pausa comercial. Aprovecho para ingresar a mis redes sociales, ahora también estoy en TikTok, insoportable, y al Instagram para ser vivos y poder leer algunos de sus mensajes, saludarlos. Está bacán la dinámica esa, les recomiendo que ingresen en cualquiera de las pausas comerciales donde en una o en otra, de todas maneras, me voy a enlazar. Pero lo que quiero contarles ahora es lo que está sucediendo en una iglesia en Ventanilla. Desde que empezó el mes y lleva 11 días, han ingresado delincuentes 4 veces a robar a una iglesia. Esta última ya se han llevado las hostias, el Cádiz, una cosa realmente espantosa, criminal claramente y sobre todo un atentado contra la fe, ¿no? Hay tantísimas personas que encuentran en una iglesia el espacio que necesitan para acercarse a Dios o a la persona en la que confían y con la que quieren confesarse. En fin, yo no soy católica, yo creo mucho en Dios, pero no integro ninguna iglesia. Mi relación con el ser superior es directa porque así lo he decidido toda mi vida, pero me pongo a pensar en los fieles que van a esa iglesia y ya deben estar ahora mismo diciendo qué va a pasar la próxima semana. Si en 11 días, 4 veces nos han robado, vamos con el reportaje. No respetan ni la casa de Dios. Son sacrílegos ladrones que en más de una oportunidad han llegado hasta un templo para quebrar el 7º mandamiento al pie del altar. Delincuentes sin perdón que han arrasado con carteras y limosnas, pero esta vez no tuvieron mejor idea que llevarse el cáliz y las hostias consagradas de una iglesia en Ventanilla. Lo más sagrado que se han llevado de aquí de este templo es el Santísimo, ¿no? El copón con las hostias consagradas, el viril también con una hostia grande consagrada. Y eso es lo que hace sagrado a este templo y debido al robo se convierte ya en una profanación. Esta puerta está con llave, la llave está guardada y lo que han hecho es forzar la puerta y llevar lo que contenía adentro el sagrario, ¿no? El padre William Livia Poma de la parroquia San Pedro Nolasco teme que usen el cuerpo de Cristo para fines ajenos a la religión. Sacamos conclusión que estas hostias a lo mejor son con el fin de hacer a lo mejor brujerías, distintos fines que son paganos, ¿no? Y al final profanan las hostias sagradas, ¿no? Rezamos también para que estas personas que se las han robado pues tengan conciencia de lo que hacen y que el Señor también les perdona. La frágil estructura de la parroquia ha sido fácilmente vulnerada, por lo que estos delincuentes han podido ingresar hasta en 4 ocasiones, una de ellas mientras celebraban un bautizo. Pero la segunda vez, que ha sido el miércoles 2, lo que se llevan es de la parte de la sacristía, se llevan una guitarra que la utiliza el coro y también se llevan un parlante.
La tercera vez, en la parte de donde tenemos un almacén, se han llevado también parte del menaje, ¿no? Serenazgo del distrito asegura brindar mayor resguardo al templo. Hoy en la mira de Lampa. Bueno, y ahora vamos a hablar un rato de Wanda del Valle, la expareja de Maldito Cris, de este sicario que finalmente fue reducido por suerte por la policía en un operativo. Este sujeto, este asesino a sueldo, fue el que acabó con la vida, recuerden ustedes, de un sereno, trabajador, decente, padre de familia, un esposo maravilloso, un hombre realmente valiente que, sin tener un arma, se enfrentó a este sujeto al que Serenazgo venía persiguiendo hace rato porque ya había robado en el distrito de Surco. Y bueno, desde ese momento se inició toda una búsqueda para dar con el paradero de este tipo. Y al final cayó y murió. Y se le encontraron 4 armas, drogas, se le quitó el celular, se supo de esa manera la participación activa en la organización criminal a la que pertenecía de su pareja, Wanda del Valle. Lo alucinante es que nadie había dictado prisión preventiva para ella, pero el Poder Judicial, por suerte, ya declaró fundada la apelación en contra del rechazo del pedido de esta solicitud de que se vaya a la cárcel de manera preventiva. Lo que no sabemos es si está en el Perú o se fue. Claro, si uno busca su registro migratorio, evidentemente no va a haber ninguna salida, porque no lo va a hacer de manera formal, oficial, pero se puede ir a una frontera, le rompe la mano a cualquier trabajador de migraciones, si no recuerden ustedes el caso del hermanito, a César Inostroza, y simplemente fuga, porque si no tampoco estaríamos hablando de una suplente, de una mujer que ha pasado a ocupar el lugar que ella tenía dentro de esta banda criminal, que es conocida como La Flaca. Vamos con esa nota y luego les cuento que ya está en la lista de los más buscados. Los días de impunidad en las calles y sensualidad en el TikTok tendrían las horas contadas. Wanda del Valle Bermúdez estaría con un pie en la cárcel luego de que la justicia peruana cambiara de opinión y decidiera ir tras ella, esté donde esté. Y es que el Poder Judicial revocó la decisión del juez Alfonso del Carpio, quien hace unos días había declarado infundado el pedido de la Fiscalía de atraparla, al parecer por falta de pruebas. Necesito que alguien me mantenga. Esta vez la primera sala penal de apelaciones le puso la mira a la bebecita del Maldito Cris, quien le había declarado la guerra al jefe de homicidios, el coronel Víctor Reboredo, por quien había ofrecido una jugosa recompensa a quien acabe con él. Por la cabeza, señor. Solamente decía, $40.000 por la cabeza. No hay comunicado, yo no hay nada de eso, o sea, solo lo escuché en su boca. Declaramos fundado el requerimiento de detención preliminar formulado por el representante del Ministerio Público contra la investigada Wanda del Valle Bermúdez Viera, como presunta autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en agravio de Víctor Alfredo Reboredo. Pero además de los 7 días de detención preliminar contra la peligrosa venezolana, ordenaron para ella captura internacional. Por lo que ordenamos su captura a nivel nacional e internacional de la ciudadana venezolana Wanda del Valle Bermúdez Viera, para lo cual se deberá oficiar a la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú y a la Interpol del Perú para que emita la alerta roja a nivel internacional para su inmediata ubicación, captura y posterior puesta a disposición del juez de la investigación preparatoria a quien se le comunicó el requerimiento. Sin embargo, se sospecha que la desafiante Wanda ya estaría bien lejos, rodeada de sus secuaces. Y es que la rubia debilidad del Maldito, ni corta ni perezosa, habría burlado los controles fronterizos para refugiarse en tierras cafeteras. Siento que la ciudadana venezolana Wanda del Valle Bermúdez Viera se encontraría en el país de Colombia juntamente con integrantes de la organización criminal. Pero esconda donde se esconda, nadie puede escapar del largo brazo de la ley. A ver, vamos a mostrarles el cuadro que hemos preparado para ustedes en pantalla porque hay una reacción por parte del Ministerio del Interior, creo yo que bastante tardía, donde se está dando una recompensa ofreciendo un monto de dinero de 150.000 nuevos soles para la persona que pueda ayudar a dar con el lugar donde se esconde esta criminal, Wanda del Valle Bermúdez Viera. Claro, 150.000 cuando las propias autoridades, Fiscalía, Poder Judicial dicen que lo más seguro es que esté en tierras colombianas. ¿Por qué tan tarde? Esto lo hacen para la foto, porque cuando tú ya tienes
información de inteligencia de que esta mujer está chateando con otros delincuentes diciendo que están pidiendo la cabeza del director de la división, o el jefe de la división de homicidios de la Policía Nacional, y que habla de 40.000 soles para aquel que pueda matarlo, aniquilarlo, inmediatamente, sabiendo que se trata de la novia, la que se encargaba de la logística, que manejaba el maldito Cris y todos sus compinches, asesinos, delincuentes con historiales además peligrosísimos, gravísimos, al toque nomás, cuaderno, lista de los más buscados. Pero no, aquí lo hacen todo tarde, igual que con Juan Silva. ¿Se acuerdan ustedes? El ministro de Transportes y Comunicaciones. El tío ya estaba, ¿no?, remojando sus piecitos seguramente en Hawái, en las Maldivas, y recién en la lista de los más buscados. Cuando las reacciones son tardías, ya en realidad no sirven para nada, para nada. Ojalá que me equivoque, pero yo estoy segura que a estas alturas Wanda está bien protegida y bien resguardada. Y me preocupa también, hablando de espíritus de cuerpo, de protección a gente que tiene que dar explicaciones, lo que sucede no de ahora, sino desde hace rato en el ejército con los militares, sobre todo con los más jóvenes, con aquellos que sueñan con el uniforme, con gente muy humilde además que hace un esfuerzo para poder ingresar, por ejemplo, a una escuela de suboficiales. El Colegio Leoncio Prado es una escuela que muchas veces prepara a los chicos para que luego se conviertan en militares y lleven también el uniforme. Otros se dedican a cualquier otra cosa, no deja de ser un colegio. Pero ¿cómo es posible que se hayan filtrado estas imágenes que además fueron presentadas por mi colega, la periodista Jacqueline Fox, en redes sociales, donde denuncia que la noche de ayer un grupo de menores fue captado y ahí están? Miren a los chicos totalmente desnudos, de pies a cabeza, por lo menos estuvieron así 20 minutos en el patio de la escuela. Se trataron de comunicar con el área de comunicaciones de Leoncio Prado, pero no hubo respuesta. La propia Jacqueline Fox cuenta: yo quise hablar, que me den una explicación. Esto es inhumano, esto es un abuso, esto es violencia física, esto es violencia psicológica, y no los están formando para ser más hombrecitos y más valientes. Los están preparando para que luego odien su institución y para que luego de pronto se conviertan más bien en hombres violentos. Y no necesitamos más violencia y menos de hombres. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Esto ni en la Edad Media. Desde hace rato se han condenado este tipo de acciones por parte de instituciones, entidades que se dedican justamente a formar a chicos que más adelante puedan ser militares en general, no solamente soldados, marinos, integrantes de la Fuerza Aérea del Perú. ¿Qué es eso? Desnudos en la noche. Es impresionante cómo se ven sin sentir la dignidad por los suelos, literalmente. Bueno, el Ministerio de Defensa, como siempre, pasando por agua tibia ese tipo de acciones, y lo digo con plena confianza de que lo que estoy manifestando es cierto, porque ayer mismo mostramos un reportaje de Romina Rossi donde un chico de 19 años se muere en medio de un entrenamiento de una piscina donde lo obligan a ingresar al agua llevando peso y tratando de flotar a la misma vez. El chico no puede porque no todos los cuerpos resisten igual, pide ayuda, no lo auxilian a tiempo. Vamos a investigar. Hace 4 meses otro muerto más en otra escuela militar con un cadete. Vamos a investigar. ¿Y los resultados de las investigaciones cuándo? Siempre más bien quieren mantener silencio sepulcral, no decir absolutamente nada, no emitan comunicados, déjenlo ahí nomás porque la gente se olvida. Pues no nos olvidamos. Ante estas acusaciones, y como habían fotos y como el video y como lo que registró Jacqueline Fox es absolutamente contundente, mediante redes sociales han solicitado el retiro del director a cargo de la institución. Pero acá no se trata de la persona, sino se trata de la forma como están formando, instruyendo, educando a los alumnos de Leoncio Prado. Han dispuesto la implementación de medidas correctivas a la escuela. En esta publicación señalan que la práctica no solo va contra los principios y los valores militares, también atenta contra la protección constitucional que asiste a menores de edad, porque son menores, repito, están en la escuela, son niños, son adolescentes. Y me van a decir que el Ministerio de Defensa no sabe que pasa esto en el Leoncio Prado. Esto sucede no de ahora, desde hace rato, por supuesto que sí. Luego hay un tuit, un mensaje de la Defensoría del Pueblo, donde comunican que se encuentran supervisando la escuela para verificar la situación de los alumnos, a ver si los alumnos quieren hablar, porque muchos de ellos son amenazados. A la primera que digas que te pegamos, que te levantamos a las 5 de la mañana, te obligamos a bañarte con agua helada y luego a que hagas 550 planchas, o si no, te tiramos un látigo, ya sabes lo que te pasa, ya sabes lo que te pasa. Entonces, esto es la Defensoría del Pueblo, y encima con un defensor como el que tenemos, la verdad, para mí es un saludo a la bandera. Y lo digo así, me da pena mencionarlo. Me encantaría saber que realmente tenemos autoridades que se ponen las pilas y que consideran que esto realmente es un abuso, un atentado a la dignidad, violencia física, violencia psicológica contra seres humanos, y en este caso menores. Pero no, pues ahí está. Tenemos un comunicado del Ejército también. ¿Lo tenemos en pantalla para poder leerlo?
porque ya les contaba lo del Ministerio de Defensa. Ahí está. Vamos con el comunicado, que lo hago realmente para cumplir, porque no les creo absolutamente nada, porque también recibiríamos comunicados cuando se tratan de las denuncias que hemos preparado en este programa. Ante las imágenes difundidas el día de hoy a través de los medios de comunicación sobre los actos que atentarían contra la integridad de un grupo de cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado, atentarían en condicional, oigan, atentan, los estamos viendo absolutamente desnudos, marchando, formando en un patio. ¿De qué me están hablando? Hecho que habría ocurrido el día jueves 10 de agosto a las 11 de la noche aproximadamente en las instalaciones de esa casa de estudios. El Comando del Ejército comunica a la opinión pública que se han adoptado las medidas administrativas correspondientes. Acá hablan de que han sacado al director. A ver, si no fuera un hecho contundente no hubiesen sacado al director, punto. Ellos mismos deberían de darse cuenta de que este comunicado es una vergüenza, que la persona que los ha redactado les está haciendo más daño que otra cosa, porque no puedes hablar de incondicional cuando obviamente los hechos son absolutamente contundentes. A ver, habíamos prometido, y hago mea culpa porque estamos en deuda con ustedes, amigos televidentes, que sé que estaban muy pendientes del reportaje que viene a continuación, que se trata de El Telar de los Sueños. Así se llama esto, que es más bien una estafa a nivel piramidal. ¿En qué consiste? En que ubicas a gente, ¿no? Les vendes el oro y el moro, los llenas de sueños y expectativas y les dices que consigan $1.400. Esto ha pasado en Abancay. No son 50, 100, son miles las personas, entre ellas ganaderos, agricultores que han vendido sus tierras, han vendido sus vacas para poder juntar ese monto de dinero y luego llamar a más gente, que pueden ser amigos, personas de la familia, y poder sumar más personas, porque si llevas un grupo más grande, más plata supuestamente vas a recibir. Pero los únicos que se han beneficiado son los integrantes de esta familia que arrancó con esta estafa piramidal, que se apellida Robles. Los Robles andan con carros del año, viajan por todo el mundo y la gente que confió en ellos está desesperada porque se han quedado sin un sol en los bolsillos. Lo más preocupante es que esta modalidad también se está ejecutando ahora mismo en Cusco, en Pucallpa, acá nomás, en Chosica, Chaclacayo. Atención, porque usted podría ser la próxima víctima, sin ningún problema, porque para engañar, estos son expertos. Es reglar. Eso lo dirán, eso yo no lo voy a determinar, eso, hermanito. Hermana, vende tu carro y te vuelve. Eso a ti no te interesa. El cinismo. Crean ustedes mismos el cinismo. Maribel Robles Conisya viste el color de la pureza. Lleva las uñas largas arregladas en la peluquería y se proclama hermana. Profesa la religión israelita. En esta reunión busca captar adeptos para su telar de sueños, que es en realidad una intrincada telaraña de mentiras donde se aprovechan de los que menos tienen. Gente pobre, humilde y confiada. Han hecho préstamos, han vendido sus animales, han vendido sus terrenos y así han sacado préstamos de bancos. Decían que iban a cobrar en un mes o máximo en 4 meses. Pues nunca llegó el momento. Hombres y mujeres del campo o vendedores de mercados, personas trabajadoras que tuvieron la desdicha de cruzarse con la familia Robles Conisya. Telares hay, funciona. No hay manera de perder, pero acá la diferencia es cerca de 25,000 personas a nivel Apurímac, no solamente en Abancay, sino es en el departamento de Apurímac, y ahora se fueron a Cusco, Quillabamba, Madre de Dios, a Cañete, a Ayacucho, al norte también se fue, en el mismo Lima también están. Tania Villegas es una de las tantas estafadas. Tenías que entrar con $1,440 y ganabas 40,000 soles. Yo me presté dinero para entrar. Préstamos en el banco que ahorita, con garantía de mi casa. Y sigo dando la cara. No te tengo por qué esconder, porque yo no robé a nadie. Tampoco he estafado a nadie. Quien habla es Norma Robles, parte de una familia que se ha fortalecido con el dinero ajeno. Nos decían que esto no es piramidal, que esto es espiral, que acá no van a perder su plata. Nombraban el nombre de Dios todos los días, con oraciones. El telar de los sueños ya ha sido visto antes en nuestro país, así como en México y Colombia. Una práctica advertida por la SBS. Puede ser $1,000, $1,200, ¿no? Entre 8 personas que ayudan a una persona que está, digamos, en la cúspide.
y que luego las personas que han aportado consigan a 2 personas más, ¿no? Para que aporten lo mismo a la siguiente persona. Carlos Cueva, jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos de la SBS, nos cuenta que este telar ha llevado a personas que lo usaron a una sanción penal. No solo consistía en entregas de dinero en efectivo, sino también en depósitos a Vilma Robles para poder ascender en los peldaños y ser parte del AINI sagrado. 36.000 soles en total. La otra manera en que llamaban a la pirámide, de la que solo los robles quedaron bien plantados. Hermana, vende tu carro y te vuelve. Eso a ti no te interesa. El cinismo. Crean ustedes mismos el cinismo. Maribel Robles lo reconoce. Con el dinero de incautos se ha comprado varios vehículos. Así seguimos recibiendo llamadas, mensajes amenazadoras. A la SBS también ha llegado la alerta de esta estafa y esperan reunir más pruebas para también proceder con una denuncia contra los Robles Conizia y sus allegados. Gran nota de nuestra compañera Romina Rossi con Paul Aita, que se encargó también de realizar las indagaciones y dar con las víctimas de esta familia, los Robles. A ver, lo que se sigue investigando, aunque en realidad ya no hay mucho por indagar, porque la mayor prueba de que hubo un abuso sexual y de que hay una niña de 11 años que está siendo obligada a seguir con un embarazo no deseado es justamente el bebé que ella lleva en su vientre. Ayer nosotros aquí en este programa nos hemos indignado. Yo me he puesto brava y ustedes ya me conocen y saben cuando algo realmente me desborda, porque no puedo creer cómo, habiendo alertas incluso de la ONU, cómo existiendo tantas instituciones que velan realmente por los derechos de los niños y los adolescentes, el Poder Judicial, la Junta Médica que evaluó el caso en el Hospital Regional de Loreto, no pueda entender que aquí estamos hablando de la necesidad de que esta niña sea sometida a un aborto terapéutico. Uno, porque a nivel salud físico, se sabe que cuando una persona tiene menos de 15 años y lleva un bebé en el vientre, tiene hasta 4 posibilidades más que cualquier otra mujer, que una adulta, de tener complicaciones durante la gestación e incluso morir. Eso es algo científicamente corroborado, no lo digo yo. Y lo segundo, y lo más importante, la psiquis, la parte emocional. A esta niña nadie la obligó, ¿acaso?, a tener relaciones sexuales. Por supuesto que sí, la violó su padrastro desde que tenía 7 años. Ayer hemos leído aquí la documentación incluso y parte de lo que podíamos reproducir, porque habían extractos que eran simplemente muy fuertes, de lo que arrojó la cámara Gesell. Por Dios, están los médicos legistas que la revisaron. Está lo que la propia madre denuncia en la comisaría cuando lleva a la niña embarazada y dice, me cuenta que mi pareja, o sea, el padrastro, la ha violado. Y cuando la niña pasa por el test del embarazo, sale positivo, reactivo, tiene 17 semanas. No le pueden practicar un aborto terapéutico luego de las 22 semanas. ¿Por qué alargan tanto el tiempo? Por Dios. Y esto no pasa por la Fiscalía, porque de hecho hay una fiscal que es María Luisa Vega, que es la encargada de este caso, que está hablando incluso de la necesidad que este asunto tan peligroso, tan grave, tan delicado que tiene como protagonista a una víctima de tan solo 11 años sea revisado cuanto antes. Y ya no estaríamos hablando de un solo agresor del padrastro. Según la información que viene acopiando, reuniendo el Ministerio Público, serían 2, quizás un vecino. Y de eso voy a hablar con la doctora María Luisa Vega, quien ha tenido la amabilidad de aceptar una entrevista con nosotros esta noche. Doctora Vega, adelante, la escuchamos. Gracias por estar en Al Estilo Juliana hoy. Muy buenas noches, señorita periodista. Buenas noches a todos los televidentes de su programa. Estamos aquí para poder conversar sobre efectivamente este caso bastante delicado y significativo para el Ministerio Público. De acuerdo, porque el Ministerio Público es el que le solicita al Poder Judicial una prisión preventiva y cualquier otra determinación que se pueda tomar a nivel legal, porque es el Ministerio Público el que investiga, el que indaga. Lo primero, lo que no nos entra en la cabeza es ¿cómo no le dieron prisión preventiva a este tipo? ¿Qué más se tenía que investigar en Loreto? Me pregunto yo, doctora, si hay una niña que está hablando, que pasa por la cámara Gesell, que pasa por el médico legista y que está embarazada, ¿por qué no le dieron prisión preventiva? Sí, justamente nosotros el día de la audiencia de control de prisión, en base a nuestros requerimientos, también nos hemos quedado bastante sorprendidas por el criterio adoptado por el Poder Judicial
en su momento. Efectivamente, en todo el acopio de medios de pruebas que hemos tenido a bien desarrollar dentro de toda nuestra experticia en el tema, hemos quedado convencidos del tema de la violencia sexual, del cual habría sido víctima la menor, a quien ya todos identificamos como Mila, protegiendo obviamente su identidad actual. Claro que sí. En ese sentido, la detención de este sujeto en flagrancia delictiva, nos hemos inmediatamente constituido el lugar de los hechos, a poder un poco evidenciar circunstancias, modos de vida, entender más o menos las circunstancias, cómo se había perpetrado el evento sexual en agravio de la menor. Y en ese sentido, qué más que relevante la propia versión de una pequeña de 11 años, de la cual narra los hechos suscitados recientemente aquel 2 de julio del presente año, y del cual nosotros convencidos y aparejado de otros elementos indiciarios que habrían dado definitivamente como responsable al señor Lucas Peso Amaringo. En ese sentido hemos preparado inmediatamente todo nuestro requerimiento de prisión preventiva, conforme nosotros hemos creído conveniente y convencidos de la autoría de esta persona. Del crimen, Sin embargo, de acuerdo. Exacto. Pero el Poder Judicial, perdón doctora que le interrumpa, ya ha manifestado que va a evaluar en una semana, ¿no?, la solicitud presentada por ustedes. Le pregunto, la experta en leyes y en los procedimientos judiciales es usted, no yo. ¿No se puede acortar el tiempo tomando en cuenta que cada día que pasa es un día más de embarazo para una criatura que está en riesgo? Efectivamente, tengo entendido que los procedimientos paralelos, tanto del estado de salud de la menor, se están desarrollando de manera inmediata. Ahorita yo me encuentro con licencia por enfermedad, no tengo información oficial. Sin embargo, de manera extraoficial, lo que yo tengo entendido es que la menor ya se le había practicado el aborto, que han estado apoyando fiscales en vía de reciprocidad de la ciudad de Lima, para poder llevar a cabo una de las diligencias que he ordenado en el curso de esta investigación, como es la obtención de muestras biológicas para un ADN. Doctora Vega, esto sí que es una novedad para nosotros. Me está diciendo que la niña, que ya fue trasladada a Lima, evidentemente, y que entendemos que lleva 17 semanas de gestación, ¿ya fue sometida a un aborto terapéutico? Sí, justamente el día de hoy recibí información. Como fiscal responsable del caso, estoy pendiente de cómo va el avance, porque el día lunes ya me estoy reincorporando. Claro. Como le reitero, es una información extraoficial, pero que ya la fiscal de Lima se habría constituido para poder llevar a cabo la extracción de muestras biológicas para la diligencia de ADN que pretendemos desarrollar. Claro, ¿no? Es importante practicar pruebas de ADN porque... según usted manifestó más temprano en una entrevista a RPP Noticias, no solamente estaríamos hablando del padrastro, ¿no?, al que tienen que capturar, evidentemente, porque le han dado comparecencia restringida y ustedes están pidiendo al Poder Judicial que revoque esa medida como corresponde, sino que otra persona más habría estado abusando sexualmente de ella, porque además las violaciones se han llevado a cabo de manera constante, sistemática, según lo que ha narrado la propia niña desde que tenía 7 años, ahora tiene 11. Efectivamente, ya en la entrevista en cámara GESEL de la menor en su momento, al momento de solicitar la información de terceras personas que pudieran haber también sido actos de vejamen sexual en su agravio, ella ha señalado que efectivamente habría una segunda persona, que habría, no precisa la menor el periodo de tiempo, sin embargo, estamos hablando de un tío. Ella refiere de un tío, no es un vecino como los medios de o sea, es una persona absolutamente reconocida por la menor. Sí, sin embargo, no lo hemos logrado a la fecha identificar por el momento, dado que la menor no nos ha permitido revelar la identidad de esta persona. En ese sentido, la investigación se estaría ampliando. En esta semana, que ya estoy retomando funciones, se ha previsto tomar declaraciones a los familiares para poder indagar sobre este otro hecho. Así y sobre todo identificar a la persona del cual se estaría porque señalando. Podría estar embarazada de este tío al que ella no reconoce con nombre y apellido, pero que obviamente formó parte de su entorno cercano, porque no es un vecino, y es bueno que usted lo aclare porque se hablaba de la posibilidad de que un vecino también haya abusado sexualmente de ella, o podría haber salido embarazada del padrastro, porque estamos hablando de una criatura entonces que ha sido violada por 2 hombres de manera simultánea o no simultánea, no importa, pero
siendo una criaturita de tan solo 11 años y desde que tiene 7. La madre de la menor es la que va a la comisaría y denuncia. Ella ha perdido la custodia no solamente de Mila, de la niña abusada, sino de los hermanitos. Ella entiendo que es la mayor. Hay incluso un bebé de 4 meses que ha sido trasladado a un albergue. La pregunta que quiero hacerle es la siguiente. La niña, dentro de lo que manifiesta frente a ustedes, representantes de la Fiscalía y Ministerio Público, habla de la confesión que habría hecho frente a su madre con anticipación. Es decir, la niña ya le había dicho a la mamá lo que estaba sucediendo con el padrastro y de repente la madre no dijo nada hasta que ya no podía, obviamente, ocultar un embarazo, y es ahí recién cuando va a la comisaría. Sí, debo aclarar algunos aspectos de cuál estás señalando. El sentido de que es la propia menor quien acude sola al Departamento de Investigación Criminal de Loreto, INCRI. En realidad no fue la madre la que hace la denuncia. Ella va sola, aparentemente acompañada de una prima, del cual inicialmente no hemos logrado ubicarla ni identificarla en su momento, ¿no? Pese a los esfuerzos que se han realizado, al parecer por un tema de temor hacia amenazas o represalias por parte del presunto agresor. Pero en ese sentido, la única información que nosotros hemos tenido de Mila es de que esta persona, esta segunda persona, habría ocurrido mucho más antes de la convivencia que ya inició con el padrastro, con el señor Lucas Peso Amaringo, y que ella se indicaba el producto era definitivamente por acto sexual, de violencia sexual por parte del padrastro, más no del tío. Del tío, hasta donde hemos podido entender a la menor, se hablaba de presuntos actos de tocamientos indebidos, y dígame, no de violación sexual. Doctora Vega, es importantísima esta entrevista porque está esclareciendo muchos puntos que, fíjese usted, han sido tergiversados, han sido de pronto pues asumidos como parte de una información no del todo real. Y usted es la que ve el caso, usted es la encargada del caso de esta niña de 11 años. A ver, ¿no es la mamá entonces la que la lleva a la comisaría? La niña de 11 años pide ayuda a un familiar que podría ser la prima. Esto demostraría que no confiaba en la madre. La madre sabía, la niña ¿qué cuenta? ¿La mamá sabía que el padrastro abusaba? Así es. Lo que nos señaló la menor en entrevista es que la mamá tenía pleno conocimiento de los constantes actos de abuso sexual y de violencia por parte de la pareja, de la señora, y que ella simplemente no accionaba. Pero sin embargo, en el curso de la investigación, tan poco tiempo también, porque teníamos 48 horas en flagrancia, encontrar otras 2 investigaciones en la Fiscalía, donde es la madre en el año 2021 que hace la denuncia por violencia física y psicológica en agravio de ella y de todos sus 3 menores hijos. Claro, porque el padrastro, perdón, es el papá de los 2 últimos. Exacto. Tengo entendido. O sea, hay un segundo hermano, el que viene después de Mila, que tiene otro padre. Correcto, así es. En ese sentido, la madre, cuando hemos tomado la declaración en DEPINCRI, luego de ubicarla, ella sostenía de que ella tenía mucho temor, ¿no? En principio negó que no conocía, ¿no?, los actos de abuso y de violencia sexual por parte de la pareja, pero al final luego ella sostuvo, y también lo señaló en los medios de prensa, de que ella tenía mucho temor y estaba bajo amenaza, ¿no? Dada la idiosincrasia también de la familia, del cual nosotros hemos procedido a constituirnos hasta el kilómetro 22 en el caserío San Lucas, ¿no?, en el distrito de San Juan, propio de la zona, ¿no? Entendíamos un poco la pasividad o de pronto el tema cultural de la madre, porque ella no es que accionó, pero sí hemos identificado, reitero, en el año 2021 una denuncia que la mamá sí realiza, no solo por actos de agresiones en agravio de ella y de sus menores hijos, sino también por un tema sexual. En aquel entonces, revisando un poco la carpeta, la menor no presentaba de exploración rasgos de haber sido violentada sexualmente, ¿no? Se estaría hablando de un tema de tocamientos. ¿Y los hermanos han sido abusados de pronto física, sexualmente? Es un tema que no hemos aclarado hasta el momento, porque lo que se refiere es que la hermana menor de Mila habría también sido abusada sexualmente, y el día lunes que estamos reincorporándonos a las labores tenemos programadas declaraciones
justamente para ampliar estas imputaciones no solamente contra el señor Lucas Pesomaringo, sino incluso contra la propia madre, ¿no? Y determinar si es que habría otra víctima menor de edad en el caso de la hermana. Si se le puede llamar madre, porque yo sé que hay muchos que salen a decir es una mujer muy humilde, de pronto analfabeta, vivían en una comunidad muy lejana. Madre es madre. Y vemos a muchas mujeres cargando a sus hijos, muchas también no saben leer y escribir y son incapaces de permitir que les pase algo a lo que una más ama y más cuida, que son los hijos. Hasta los animales cuidan y protegen a sus propios hijos. No puede ser que la respuesta sea sí, por temor no lo denunciaba y sabes que está abusando sexualmente de tu hija. Eso no tiene perdón de Dios. Doctora, muchísimas gracias por todos estos alcances. Puedo, dígamelo usted, no quiero, ser irresponsable y dar información que no calce con la verdad. Podemos asegurar a esta hora de la noche, 8:02, que Mila ya fue sometida a un aborto terapéutico, que ya se detuvo su gestación, su embarazo en la semana 17. La verdad que no podría asegurarlo. Como le reitero, es una información extraoficial que lo debe estar manejando la UP Loreto. Lo respetamos. Lo respetamos, por supuesto, y le agradecemos a usted por haber tenido la amabilidad de conversar con nosotros de un tema que nos preocupa muchísimo más que cualquier otra cosa, porque un país, un Estado que no se encarga de cuidar a los más débiles, a los más inocentes, a los más vulnerables, es un país que no puede hacer absolutamente nada por el resto de la población. Gracias, doctora. Gracias por el punch, además, por la energía y por la fortaleza con la que está afrontando un caso donde desgraciadamente entran a tallar asuntos que no deberían ni siquiera por qué formar parte de casos de esta naturaleza, ¿no? Religiosos, moralistas, por favor, estamos hablando de una criatura de 11 años, de 11 años. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Increíble, realmente. Increíble, increíble. ¿Quién reapareció, señores? Vamos a cambiar rotundamente el tema. Vamos a hablar de otras cosas. Empezamos ya con lo político. Reapareció Rafael López Aliaga. Nosotros hacíamos un reportaje antes de ayer diciendo ¿dónde está Porky? ¿Dónde está Rafael López Aliaga? Hasta hace 2 días tenía 16 días de desaparecido. Prácticamente no ha habido. Hoy 18. Y se encargó a través de su equipo de prensa de hacer un video como de suspenso. Él cree que está en una película, en un show, en un reality. Bueno, que se vaya Gran Chefa, esto es guerra, pues no sé, ¿no? Pero no, él como que de espaldas voy a aparecer y efectivamente todo esto era parte de una especie de, antesala, preámbulo a la conferencia de prensa que dio el día de hoy, donde muchos esperábamos algún tipo de anuncio. Si se ha demorado 18 días en salir a hablar de algo, ni siquiera lo hemos visto en el desfile militar, en los eventos por fiestas patrias del 28 de julio. No hizo más que hablar del pasado, de Susana Villarán, de los peajes, de lo que le importa, ¿no? En cuanto a la lucha contra la corrupción. Pero ¿qué está pasando con su gestión? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde se está yendo el presupuesto que maneja la comuna limeña? Escuchemos parte de lo que manifestó en esta conferencia que ofreció, que creo yo, sacarán ustedes sus conclusiones, en realidad habló mucho, pero no dijo nada. De la gestión de Miraflores con el señor Muñoz, se opusieron a este pedido del alcalde de Puente Piedra de plata a su gentita, ¿no? Para mover, pues, opiniones, ¿no? Me da pena realmente que gremios, periodistas, ¿no? Líneas editoriales se vuelquen al tema, ¿no? Que siga el status quo, ¿no? Que siga la gente más pobre de Lima pagando un peaje. Yo agradezco mucho al ministro de Economía, pero quiero que por favor confíen en que Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, no se casa con la corrupción. Yo no me voy a quedar callado. Si asumo este encargo de alcalde de Lima, es justo de la gestión de Miraflores. Ya, pero ya lo asumió hace rato y usted prometió convertir Lima en una potencia mundial, algo que obviamente no va a pasar, no va a suceder. Y no porque usted, señor Rafael López Aliaga, no tenga la intención, simplemente logísticamente hablando, humanamente hablando, es imposible, pero a él le gusta hablar mucho. Pues hoy se mandó con todo este discurso a través del Facebook oficial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero no ha prometido nada en concreto. No ha dicho, estamos gestionando tal o cual obra, pronto ustedes verán. Dice, confíen en mí, sí, pero pasan los días y la confianza se desvanece si no hay actos, porque para prometer cualquiera puede ser experto. El tema es ejecutar, es decir, aquí está lo que yo dije que iba a hacer y no lo estamos viendo, señor López Aliaga. ¿Usted en qué está perdiendo su tiempo? 16 días, no sabemos dónde estuvo metido. Y luego cuando reapareces en un video haciéndose, ¿no?, el interesante, el que pronto voy a hablar. Oigan,
tome su cargo, que no es poca cosa, es el máximo representante de la capital peruana, de Lima Metropolitana, con un poco más de sensatez, responsabilidad y madurez. No estamos jugando, no es que porqui, no, ya eso acabó, eso en la campaña pudo haber llamado la atención. Ahorita es momento de sacarse la colita, guardarla, la naricita de chancho y ponerse a chambear. Nosotros tenemos que seguir trabajando, por supuesto, pero primero vamos con la pausa comercial. Regresamos con muchísimo más. No es novedad, lo hemos contado esta semana, que el Congreso ya se ha serronizado. Desde que Vladimir Cerrón pasó a ocupar la segunda vicepresidencia de la mesa directiva y se unió en matrimonio con Fuerza Popular, ha habido hasta una exposición de Perú Libre en los pasillos, en las salas principales del Parlamento Nacional, con fotos de Cerrón, el mismo al que bancadas como Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País llamaban comunista, terruco, maldito. Es un delincuente porque ha sido condenado por corrupción por el Poder Judicial, y así que podemos llamarlo delincuente y no vamos a cambiar nosotros, por lo menos, de manera de pensar, como sí lo han hecho varios incoherentes en el Parlamento, ¿no? Nuestros dignísimos congresistas, que ahora no solamente le rinden pleitesía, sino que permiten que Cerrón contrate, el hermano Valdemar, el que está en la mesa directiva, contrate a varios integrantes de esta presunta organización criminal llamada Los Dinámicos del Centro, y hasta un presunto feminicida. Es alucinante. No es broma, señores. Lo que ha encontrado Carlos Viguria es algo que nos tiene que preocupar, y no poco, mucho, muchísimo, porque es gravísimo. Imagínense que hay un trabajador que labora de la mano de Cerrón, del propio Cerrón, que aparece en audios direccionando contrataciones. Ese es el de Los Dinámicos del Centro. Está el abogado de la mamá de Cerrón, que está de asesor del despacho de la segunda vicepresidencia. Y está Ricardo Millatoro, que todavía no lo contratan, pero ya todo el mundo lo ha visto, ya se ha vuelto famoso en Pasos Perdidos, anda por el Congreso como si fuese su casa. Y este es justamente el que tiene una denuncia por feminicidio. ¿Lo pueden creer? Viniendo a este Congreso, yo sí. Vean ustedes el reportaje de Carlos Viguria. Perú Libre y Vladimir Cerrón parecen controlar el Congreso. El Congreso es del pueblo, hermano. Y hacen lo que les da la gana, incluso contratar a vinculados a Los Dinámicos del Centro e investigados por feminicidio. Con Waldemar Cerrón en la segunda vicepresidencia, investigados en graves delitos, han empezado a trabajar en su despacho con la bancada. Eso es totalmente falso. Nosotros en su momento hemos declarado a la Fiscalía. Como siempre lo hemos dicho, es una acusación totalmente asquerosa que nos han hecho. Se llama Ricardo Untivero, militante de Perú Libre, cercano a Vladimir Cerrón y exgerente del gobierno regional de Junín. Y ahora es el nuevo jale de Perú Libre en el Congreso. Su cercanía a Cerrón es tanta que ambos son investigados en el caso Dinámicos del Centro, mafia que operaba en el Gore Junín, cobrando coimas a cambio de brevetes. Un colaborador eficaz implica a Untiveros en Los Dinámicos por recibir alrededor de 20.000 soles mensuales para apoyar la campaña política de Perú Libre y así pagar a los abogados de Cerrón. Es totalmente falso ello, ¿no? Y lo hemos demostrado en el trayecto que hemos ido declarando y colaborando con él. Pero no es lo único. Tiene varios casos abiertos en Junín y Selva Central por resistencia a la autoridad, ocultamiento de pruebas, peculado y concusión. Al partido no le incomoda. Está en investigación y, como sabemos, según nuestra normatividad peruana, quien no ha sido sancionado, sentenciado, obviamente sí tiene derecho a trabajar. Por ser amigo de Vladimir Cerrón, Jean-Pierre Guerra tiene mucha suerte. Ha trabajado en el gobierno regional de Junín, gobernado por Lapicitos. Y fue jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Salud cuando Hernán Condori y Kelly Portalatino lo dirigían. Ahora trabaja para el Congreso, en el despacho del segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón. En los años vinculados al caso Dinámicos, se le escucha coordinar el direccionamiento de contratos en el Gore Junín. Otra joyita. Es que ese no es delito, al contrario. Es Perú Libre que estuvo en el gobierno y debería estar gobernando. Pero hay más fichajes de Cerrón, como el abogado de su mamá, Loli Herrera. Y como es su amigo, parece tener chamba asegurada. En 2022 fue nombrado secretario general del Ministerio de Energía y Minas
y ahora es el nuevo asesor del vicepresidente Waldemar. Fuentes del estilo Juliana nos informaron que Herrera ha sido contratado como asesor de la vicepresidencia y labora desde el 2 de agosto. Cerrón defendió a sus asesores dinámicos. Nosotros proponemos, pero el Congreso de la República, la Oficina de Administración es la que evalúa y considera la idoneidad y la meritocracia. En razón de ello están trabajando. Pero esos filtros parecen fallar. El amigo de los Cerrón tiene casos abiertos en fiscalía por omisión ilegal de cargos, peculado, negociación incompatible y concusión. Puede ser peor. ¿Qué pasa, bro? Todo está bien, solamente queremos que María salga, por favor. Por favor, Nilo, por favor, no digas eso a nadie. Ya, ok, no vamos a llamar a nadie, ok, pero un favor, pero no queremos que estén así peleando, ya. El portal Mano Alzada informó que el 15 de mayo de 2021, una joven fue víctima de un intento de feminicidio. Su novio la golpeó y ahorcó por celos de sus amigos. La víctima publicó las heridas que le dejó en su cuello y rostro y señaló que intentó ahogarla. El presunto agresor se llama Ricardo Millatoro, otro amigo de Vladimir Cerrón. Señor Milla, ¿qué tal? Es filósofo, profesor, militante de Perú Libre y hasta dice ser poeta. Tientas con tus deseos mis cabellos. En estos últimos días, Millatoro se pasea por el Congreso como si fuera su casa. Fuentes nos señalan que está pronto a ser contratado en el Parlamento para Perú Libre. No, a ver a un compañero, un colega. También negó ser agresor de mujeres. Eso está totalmente archivado, no hay ningún problema. ¿Están abiertos? Para nada, está archivado, en serio. Pero serios son los casos que tiene en Fiscalía. Registra denuncias por lesiones a mujeres y otro por feminicidio. Pero camina como si nada por el Congreso. Ricardo Millatoro, también lo hemos visto y también estaría ingresando para trabajar. Hay que confirmar primero. Usted es el periodista, por favor. Hay que confirmar. Usted me dice, estaría incondicional. Pueden entrar, pero ¿dónde está el contrato? Cerrón no negó que sería el próximo jale. Tendrá que evaluar el Congreso de la República, la Oficina Técnica Administrativa, y ellos determinarán si un profesional trabaja o no. Esa es la alianza que han hecho, la cual no hemos participado nosotros, porque justamente pensábamos que podía suceder estas cosas y otras más. Yo creo que hay que tener un poco más de celo en la contratación del personal, y eso pasa por hacer una evaluación. El Congreso está cerronizado, con exposiciones que enaltecen a su líder y ahora empleados cercanos a Vladimir Cerrón con graves denuncias que no parece importarle a nadie. Es que ya no importa nada. Esta es la hipocresía dura y pura, la incoherencia en su máxima expresión. O sea, de llamarse terrucos, malditos, los de derecha a los de izquierda. Y los de izquierda devolviéndole, por supuesto, la pelota a las bancadas, sobre todo de una derecha más extrema, por no decirlo radical, diciéndoles fascistas, ustedes atentan contra los derechos humanos, no quieren una nueva constitución porque apoyan a Fujimori, al genocida, al corrupto. Ahora todos están felices porque tienen lo que querían. ¿Qué es? El poder. ¿Ustedes realmente creen que les interesamos nosotros? La ciudadanía, el pueblo que pide, reclama que todos se vayan a su casa. No, ya está hecho el pacto, ya han transado. Hay una especie de pacto de sangre con el Ejecutivo, con el gobierno, para quedarse todos hasta el año 2026. Por eso es que ahora están tan preocupados en poner sobre la mesa el tema de la reelección parlamentaria. No lo hacen para tener una mejor clase política. Lo hacen porque eso les garantiza tener, sobre todo, inmunidad, que lo protege al X, al Y, al Z y a todos los que están con denuncias hasta el cuello. Entre ellos, Darwin Espinosa, el nuevo vocero titular de Acción Popular, que fue justamente la manzana de la discordia, el que generó esta división en el partido y en la bancada, sobre todo. Se fueron esta semana 8, quedaron 7, es decir, los disidentes, los renunciantes, los salientes son ahora mismo más que los que se han quedado. Pueden formar una bancada en la medida de que renuncien también al partido político, porque una cosa es salirse de
la bancada, y otra cosa es decir, ya no milito más en esta tienda política. Vamos a ver qué sucede. Con este Congreso a mí verdaderamente ya nada me sorprende. De Darwin Espinosa sabemos que hay una denuncia en investigación en la Fiscalía donde se le acusa de haber sido el brazo congresal de esta presunta organización criminal liderada por el golpista Pedro Castillo. Pero resulta que hay más. Lo que ha averiguado Carlos Viguria es, por ejemplo, que existen denuncias policiales. ¿Cómo pueden nombrar vocero titular a una persona que tiene antecedentes de violencia, de difamaciones, de daño a la propiedad, incluso siendo parlamentario? Y cuando no lo era, eso tampoco es excusa para decir, bueno, pero todavía no tenía una curul, no ocupaba un escaño. Caramba, ¿dónde está el filtro que tienen que hacer los partidos políticos para no poner a estos impresentables a postular? Porque no tiene la gente, el electorado, por qué investigar todo el historial, la hoja de vida de aquellos que muchas veces mienten y omiten información y omiten hasta la existencia de hijos. Es increíble lo que está pasando. No me digan que hemos tenido congresos peores. Para mí este es el peor, definitivamente. Definitivamente. Veamos la nota. Todo tiempo pasado fue mejor y en Acción Popular lo saben. Atrás quedaron los días de Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua. Ahora le toca a Darwin Espinosa, niño, investigado y ahora el vocero de un partido en crisis que no va adelante, sino atrás. Pero ¿cómo liderar una bancada si tiene tantas denuncias en su contra? Todos estamos con denuncias. En una bancada manchada de axiopopulistas implicados en el caso de los niños, mochasueldos, cuestionados por aceptar viajes de empresas, Espinosa fue elegido vocero, originando un cisma en una bancada que de 15 pasó a tener 7. No hay ánimos de renunciar, más bien eligen al peor como vocero, porque evidentemente siempre pensamos, bueno, el que tiene más denuncias, ¿no? Alba le llama a usted el peor congresista. Bueno, vendiendo de Alba yo siento como un halago. Ancash tiene esperanza, el candidato de Acción Popular, más conocido como el Lescano de Ancash. El peor, como le dicen, no registra ninguna profesión. En su hoja de vida indica tener estudios inconclusos en la Universidad Villarreal. En 2021 fue elegido congresista por Ancash con 6.500 votos. Y desde entonces se le conoce más por sus escándalos que por su obra. Con las manos limpias. No hemos cometido ningún error. Al menos no de corrupción. Durante el gobierno de Pedro Castillo fue vinculado a los niños. Grupos de axiopopulistas que apoyaban con votos al golpista a cambio de cuotas de poder. Una información que dio la lobista Karelyn López, a quien buscó desacreditar, armando shows en pasos perdidos. La OEA tiene que saber que hay una injusticia y una persecución. Hay una sola persecución contra los congresistas que seamos investigados. Para inducir. ¿De dónde? Desde el Ministerio Público. Aunque el caso fue llevado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y Ética, el Pleno lo archivó. Otorongo no come otorongo, pero además engrigue a los niños. Sin embargo, la Fiscalía mantiene una investigación abierta en su contra por tráfico de influencias y que está en manos de la subcomisión. Su situación penal se le complicaría más. Panorama reveló que Espinosa coordinó una reunión a Sada Goray en Sedapal para favorecerla en sus negocios. Al niño se le podría borrar su sonrisa. Es bastante atrevido porque nosotros sí le hemos pedido de que él reconsidere y dé un paso al costado por el bien de la bancada y por el bien del partido. Así como tiene un historial en fiscalía, también tiene antecedentes policiales. El 3 de enero de este año fue parte de un accidente de tránsito en Chimbote. El parte relata que cerca a la pollería La Granja Linda, su vehículo se despistó e invadió una zanja de la pista. Cuando la policía intervino, la persona al volante dijo que el conductor era el congresista Darwin Espinosa, quien no estaba presente en el lugar del hecho, sino en una clínica. Horas después, se informa que Espinosa apareció en la comisaría y dijo que el accidente se originó porque su hijo jugaba dentro del carro. Además, se informó que el congresista no portaba su brevete. Otra denuncia fue registrada en la comisaría de Caraz el 26 de septiembre de 2021, cuando ya era congresista. El parte informa que Espinosa y otras 15 personas buscaban obligar bajo amenazas a un ciudadano para que firme un documento que afirmaba que hubo fraude en las elecciones de secretario general de Acción Popular en Guaylas.
Entiendo yo que eso es lo que ha ocasionado una gran molestia en su bancada y por eso las renuncias. Pero hay más denuncias. Otro caso ocurrió en Huaraz, el 2 de abril de 2021. Una ciudadana lo denunció por presuntamente publicar en redes sociales que tenía una relación amorosa con un funcionario público que le financiaba su campaña electoral para la Secretaría General de Acción Popular. En noviembre de 2019 fue intervenido por la policía por haber sido protagonista de un altercado con lesiones en un local de Acción Popular. Finalmente, también fue denunciado por un ciudadano porque Espinosa lo habría amenazado a él y su familia si no le cancelaba el pago de un arriendo. Este es el historial del vocero de Acción Popular. El peor es nada. ¿Se respalda a Darwin Espinosa entonces como vocero? Bueno, nosotros ya nos hemos pronunciado, los 7 congresistas que hemos firmado un comunicado y me ratifico en eso. Buscamos conversar con el congresista por su legajo de denuncias, pero no aceptó ser entrevistado. Por su liderazgo, Acción Popular pasó de tener 3 a una sola comisión. En adelante, Espinosa será el vocero de una bancada de niños, mochasueldos e investigados, todos cuestionados, como él. Es que ¿quién no está cuestionado, digo yo, en Acción Popular? Porque los que se fueron, ¿no? Fue por clara muestra del descontento que le generaba el hecho de que Darwin Espinosa haya sido elegido como vocero titular. Pero el otro candidato era Arriola, que también tiene sus propias denuncias, entre ellas de ser parte, presuntamente, de este grupo de los mochasueldos. Es alucinante, ya nadie se salva en Acción Popular y es una pena, en realidad, por Belaunde, por Paniagua, por figuras decentes que pasaron por ese partido, que militaron siempre en Acción Popular y murieron siendo justamente afiliados a un partido en el que creyeron por sus convicciones democráticas. Así están las cosas, señores. Y hablemos de Martín Vizcarra, que estará inhabilitado, ¿no? Políticamente no puede asumir ningún cargo, pero él sigue, ¿no? Haciendo o tratando de hacer política a través de sus enlaces en vivo, en Facebook y demás, con su camisita con el lagartito y con una lagartija de mascota. Él cree que todo es gracioso, como si nos vayamos a olvidar de la noche a la mañana que se vacunó en secreto, tratando de justificar luego lo injustificable, que contrató al amigo que no hacía nada en el Ministerio de Cultura, a Richard Swing, entre otras cosas. Lo cierto es que nos hemos venido a enterar, fíjense ustedes, a través de una audiencia que hace ya algunos años no solamente políticamente fue vacado y ya ahora mismo está expectorado de la política. No, su propio hermano lo sacó de la empresa. Lo sacó, le dijo, tú trabajabas para mí, yo soy el dueño del negocio, pero te vas antes de que sea presidente. Sí, conozcan esa historia que nos cuenta Candy Quispe y Alonso Ramos. ¿Por qué lo sacan? Ah, no, por un montón de cosas. Porque no cumplía, no daba la talla en las acciones que él debía ejecutar como trabajador, teniendo un alto cargo en la empresa de su hermano. Y luego hay un documento donde piden la reposición. No, es una cosa de locos, realmente. No lo quieren ni en su propia familia. Veamos el reportaje. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. Lo votaron de Palacio de Gobierno y ahora lo despiden de la empresa de su propio hermano. Tal parece que al vacado expresidente Martín Vizcarra ni su propia familia lo quiere tener trabajando para ellos. ¿Por qué lo despidieron de la empresa de su hermano? Porque no podía viajar a Moquegua. Ese era el inconveniente, porque el juzgado no me autorizaba a viajar. Un bochornoso hecho que se dio a conocer durante una audiencia donde el ex jefe de Estado pidió permiso al Poder Judicial para viajar a Moquegua por motivos laborales. Vizcarra Cornejo no puede ausentarse del lugar donde reside en Lima debido a que viene cumpliendo un mandato de comparecencia restringida tras ser investigado por un presunto caso de corrupción cuando era gobernador regional de Moquegua, por lo que solicitó una autorización especial para viajar a dicha región en 3 fechas distintas durante los meses de agosto, septiembre y octubre, según dijo, para trabajar como ingeniero en la empresa Estuquiña, de propiedad de su hermano. Por favor, necesito trabajar y necesito que mi derecho al trabajo bien sea respaldado por el Poder Judicial. Estas palabras no convencieron a la jueza Margarita Salcedo del 5º Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, quien decidió rechazar el permiso para que el expresidente viaje a su tierra natal. Uno de los principales argumentos del fiscal Osías Castañeda para negar dicha solicitud
es que Martín Vizcarra ya no tendría vínculo laboral con la empresa Estuquiña debido a que fue despedido por su propio hermano. Nos llama poderosamente la atención que la empresa, en este caso, con fecha 11 de enero del 2022, cursa una carta de despido. ¿A quién? A su trabajador Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Lo despidieron de la empresa donde el propio Martín Vizcarra es accionista. Esta vez no fue cesado por un escándalo de corrupción ni por el caso Vacunagate, que lo llevaron a ser vacado de la presidencia de la República en el 2020. Durante la audiencia, el fiscal leyó una carta notarial donde el representante legal de la empresa y hermano del exmandatario Mario Vizcarra dijo que el expresidente fue despedido ante el incumplimiento del contrato laboral que afectó económicamente a la empresa. Además, indicó que el incumplimiento de las obligaciones planteadas generaron un perjuicio económico e impidió los avances del proyecto. El gerente general y representante legal Mario Vizcarra Cornejo, hermano del trabajador Martín Alberto Vizcarra Cornejo, extingue la relación laboral bajo el argumento de haber incurrido en causa justa de despido. Falta grave, en este caso, por haberse ausentado injustificadamente por más de 5 días en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días en un periodo de 180 días calendario. ¿Por qué lo despidieron de la empresa de su hermano? Porque no podía viajar a Moquegua. Ese era el inconveniente, porque no, el juzgado no me autorizaba a viajar. No ¿Y usted actualmente se encuentra laborando en la empresa de su hermano? Sí, estoy laborando, pero no puedo cumplir mis funciones porque precisamente no puedo viajar 5 días al mes, que es lo que está establecido en el contrato. Conversamos con el expresidente Martín Vizcarra, quien aseguró que hace un mes fue repuesto en su trabajo tras llegar a un acuerdo con la empresa, tal como se muestra en este acta de conciliación del Poder Judicial, donde la compañía se compromete a reponer a Vizcarra a partir del 4 de julio. Esto nos ha llevado a un juzgado laboral para que a través de una conciliación hemos nuevamente retomado la responsabilidad de trabajo ya con una sentencia de un juzgado laboral a partir del 4 de julio de este año. Sin embargo, este acta fue rechazado por el fiscal del equipo especial Lavajato, asegurando que el contrato se dio como producto de una conciliación que no acarrea una obligación judicial. La jueza Margarita Salcedo dijo que no existe documentación que acredite que Martín Vizcarra regresó a trabajar, ni sobre las actividades concretas que realizará en la empresa. Se trata de la 4ª vez que el Poder Judicial rechace el permiso de viaje por motivos de trabajo a Martín Vizcarra. Yo he pedido permiso para viajar a mi tierra, Moquegua, para pasar las fiestas de Navidad. Me han autorizado. Para pasar las fiestas del Día de la Madre. Me han autorizado. Pero las 4 veces que he pedido permiso para ir a trabajar, que es un derecho constitucional, las 4 veces me han rechazado. Entonces está vulnerando un derecho constitucional al trabajo. Martín Vizcarra es investigado por los presuntos sobornos que habría recibido cuando fue gobernador regional de Moquegua por parte de empresas vinculadas al caso Club de la Construcción a cambio del proyecto de irrigación Lomas de Hilo y de la construcción del hospital de dicha región. Un caso que lo llevó a ser vacado por el Congreso de la República y por el que podría recibir hasta 15 años de cárcel. Los casos que se siguen en contra de Martín Vizcarra, este es el caso que tiene más relevancia, porque se vincula a supuestos actos de colusión en la cual, y siempre según la hipótesis de la Fiscalía, habría recibido alrededor de 2.300 millones de soles a raíz de eventuales pagos ilícitos. Y ello ocasionó de que incluso en el Congreso de la República se le proceda a la destitución, es decir, a la vacancia. Inhabilitado por 10 años para ejercer todo cargo público, el expresidente dijo que apelará a la decisión del Poder Judicial que le negó la autorización para viajar a Moquegua, pues asegura que busca retomar sus actividades laborales en el sector privado.
Qué manera de victimizarse la de Martín Vizcarra, ¿no? O sea, a mí me haría hasta vergüenza salir frente a la cámara luego de haberse vacunado en secreto cuando tantas personas se morían justamente de COVID-19. En fin, hablando de muertes, no podemos dejar de hablar, actualizar la información que tiene que ver con el asesinato de este candidato presidencial, Fernando Villavicencio, en Ecuador, donde el nivel de violencia en este país político es altísimo también. Estamos hablando de un estado desgraciadamente polarizado, de una sociedad que también se ha divorciado por los problemas que trae consigo justamente la propia clase política, los discursos, los mensajes de odio. Villavicencio era uno de los principales opositores de Rafael Correa. No se sabe exactamente quién fue el autor intelectual de este homicidio, porque hay un grupo, una organización criminal que se ha atribuido, ¿no?, el crimen, pero eso tampoco es de fiarse, porque sabemos que han sucedido situaciones similares en otras oportunidades cuando los verdaderos homicidas fueron otros. En este caso lo que estamos viendo son los últimos momentos en que la familia acompaña el féretro de Fernando Villavicencio. Él fue asesinado pues a balazos en el partido político, en el local de su propio partido, a pocos días de las elecciones, de los comicios electorales en Ecuador. Sus restos serán sepultados en un cementerio del nororiente capitalino, donde fue trasladado en una caravana, como estamos observando. Y Stephanie Puente, candidata al Parlamento en las elecciones anticipadas del Ecuador, también fue víctima de un atentado un día después, ayer, de la muerte de Fernando Villavicencio. Esto sucedió en la noche de ayer jueves 10, cuando ella, que es candidata al Congreso, a la Asamblea Nacional, estaba dentro de un auto, estaba participando en actividades propias, proselitistas. Según lo que ha relatado a la policía, ella estaba junto a su papá, a un colaborador, en un vehículo que estaba lleno de calcomanías de su partido, y fue abordada por un motociclista que le lanza amenazas. Cuando se da cuenta este criminal que el vehículo acelera, el delincuente comienza a disparar contra el parabrisas para detenerlo. Bueno, al final, por suerte, eso no pasó a mayores, pero muestra una vez más, repito, el nivel de violencia que hay en el país vecino del norte de Ecuador. Cuídense mucho, señores. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes desearles que tengan un fin de semana por lo menos tranquilo. Y conmigo hasta el lunes, que nos reencontramos con más aquí en el estilo Juliana. Duerman bien. Chao.